La cultura moderna a veces se intenta romantizar al rebelde, al que rompe las reglas, al que busca su propia satisfacción por encima de todo, casi pintándolo como un héroe de su propia historia que desafía las normas establecidas. Las plataformas y las series lo presentan como alguien valiente, alguien que por fin se hizo justicia a sí mismo. Pero los textos sagrados son tajantes al respecto. La infidelidad no tiene nada de heroica. Es una amenaza directa. ¿Por qué una amenaza? Porque destruye la estructura familiar, que es considerada el núcleo de cualquier sociedad sana. En el Antiguo Testamento, profetas como Malaquías señalan, con dureza cómo la traición dentro del hogar provoca que las bendiciones se cierren. El texto dice de forma contundente que Dios es testigo entre ti y la mujer, o el hombre de tu juventud, contra quien has sido infiel, a pesar de ser tu compañera y la mujer de tu pacto. Incluso figuras centrales de la Biblia no estuvieron exentas de esta lucha. El caso de David es quizás el más conocido, un rey conforme al corazón de Dios que, en un momento de debilidad, traicionó su propio pacto al desear a la esposa de otro hombre. Las Escrituras no suavizan lo que vino después: dolor, muerte, una familia fracturada durante generaciones. El relato no busca condenar a David para siempre, pero tampoco esconde que sus decisiones tuvieron un costo real, un costo que ninguna posición de poder pudo evitar. No se trata de un Dios castigador esperando con un rayo, sino de una ley natural y espiritual. La deslealtad destruye la paz. El infiel se convierte en una amenaza para sí mismo, porque al engañar a otros, siembra la semilla de la desconfianza eterna en su propia mente. Nunca más podrá descansar sabiendo que su propia palabra no tiene valor. Cada promesa futura que haga cargará con la sombra de la que ya rompió. Pero aquí está lo que pocos predicadores se atreven a decir. Las Escrituras no se quedan solo en la condena. Después de exponer la gravedad de la traición, el mismo texto profético de Malaquías da paso a una idea clave. Dios aborrece el divorcio y la traición, pero acompaña esa dureza con un llamado, no a la destrucción, sino a guardar el espíritu, es decir, a la posibilidad real de reconstruir lo que se rompió. Vivimos en una época donde romper un compromiso se ve como un trofeo, donde el engaño se disfraza de libertad y las promesas hechas frente al altar, o ante la conciencia, se desechan como si no valieran nada. Nos han enseñado a juzgar al infiel por el daño emocional que deja en la superficie, pero rara vez nos detenemos a mirar lo que hay en el fondo. Hoy no vamos a hablar de chismes ni de moralina barata. Vamos a abrir los textos antiguos, la sabiduría que ha trascendido los siglos, para responder una pregunta que incomoda a cualquiera que alguna vez haya traicionado o haya sido traicionado. ¿Qué dice realmente Dios sobre los infieles? ¿Son simplemente personas rotas haciendo daño? ¿O representan una amenaza silenciosa que destruye los cimientos mismos de la sociedad? Quédate hasta el final, porque lo que revelan las Escrituras sobre la lealtad te va a obligar a replantearte todo lo que creías saber sobre el amor y la traición. Para entender cómo se ve la infidelidad desde una perspectiva divina, primero hay que entender el concepto del pacto. En las Escrituras, Dios no ve las relaciones humanas como simples contratos temporales o acuerdos de conveniencia que se rompen cuando ya no sirven. En la visión judeocristiana, un compromiso es un juramento ante lo sagrado, algo que trasciende el sentimiento del momento y se convierte en una responsabilidad ante algo más grande que uno mismo. Cuando el libro de Proverbios habla de guardar el pacto de la juventud, o cuando los textos proféticos comparan la infidelidad humana con la deslealtad espiritual, se establece una regla clara. La traición no es solo un desliz físico o emocional contra otra persona, es una violación directa a la confianza y al orden que sostiene a una comunidad. No es casualidad que las Escrituras usen la relación matrimonial como metáfora central para describir la relación entre Dios y su pueblo. Cuando el pueblo se aparta, se dice que ha sido infiel, como quien traiciona a su cónyuge. Esa comparación no es un adorno literario, es una forma de decirnos que el vínculo de lealtad es sagrado en cualquier contexto donde exista. Aquí es donde viene la primera gran advertencia que muchos ignoran. La infidelidad nunca es un acto aislado. Quien es infiel en lo pequeño y en lo privado, destruye el pilar de la confianza, que es la moneda de mayor valor en el mundo espiritual y humano. No se trata solo de a quién lastimaste, sino de en qué tipo de persona te convertiste al romper tu propia palabra. Si alguna vez rompiste una promesa importante, o alguien rompió una contigo, escribe amén en los comentarios. Sigamos. Ahí entra otro relato que pocos conocen a fondo, el del profeta Oseas. Dios le pide, de forma literal, que se case con una mujer infiel, sabiendo de antemano que ella lo traicionaría. Y así fue. Pero en lugar de abandonarla para siempre,
Dios le ordena a Oseas que vaya y la recupere del lugar donde había caído, que pague por ella y la restaure. Esa historia incómoda tiene un mensaje directo. El amor genuino no ignora la traición, pero tampoco se define únicamente por ella. Existe una diferencia entre minimizar el daño y negarse a que el daño sea la última palabra. Esa es la parte que la cultura moderna ignora por completo. No existe una condena bíblica sin una puerta abierta al arrepentimiento genuino. El punto no es quedarse atrapado en la culpa para siempre, sino reconocer el daño, restaurar la confianza donde sea posible, y sobre todo no repetir el patrón. Quien entiende esto deja de ser esclavo de sus impulsos y empieza a recuperar el control sobre su propio destino. Si crees que toda traición merece una segunda oportunidad, comenta amén. Si no estás de acuerdo, dime por qué. Las consecuencias de la infidelidad, según la perspectiva bíblica y espiritual, rara vez se quedan en el momento de la transgresión. Hay un principio universal que se repite constantemente en los proverbios. El hombre fiel abunda en bendiciones, pero el que se apresura a engañar no quedará sin castigo. Ese castigo casi nunca llega como un rayo del cielo. Llega como una corrosión lenta, silenciosa, que va desgastando la capacidad de confiar y de ser confiado. ¿Cuál es ese castigo del que hablan los textos? No siempre es un desastre externo. Muchas veces es peor, es la corrosión del alma, la pérdida de la paz interior, el peso de saber que se destruyó algo puro a cambio de un placer efímero. Los que han vivido del otro lado siendo traicionados, hablan de algo similar, una herida que no sana con el tiempo, sino con la verdad y con el proceso genuino de reconstrucción. Si es que ambas partes lo desean. Dios advierte que los secretos en lo oculto tarde o temprano salen a la luz, no por un designio mágico, sino porque el daño que se causa altera el equilibrio del entorno. La infidelidad es un veneno lento que corrompe la capacidad de amar, de conectar y de recibir cosas genuinas en la vida. Quien entra en ese camino deja de ser dueño de su destino y se vuelve esclavo de sus impulsos, viviendo con el temor constante de ser descubierto. Y ese temor, más que cualquier castigo externo, es lo que consume desde adentro. Hay otro relato, menos citado en este contexto, pero igual de revelador, el de Pedro negando a Jesús 3 veces en la misma noche en la que había jurado no abandonarlo jamás. No fue una infidelidad matrimonial, pero sí una traición a un pacto de lealtad, hecha por miedo, por debilidad, por salvar su propia comodidad en el momento crítico. Y sin embargo, ese mismo Pedro, después de llorar amargamente su error, fue restaurado y terminó sosteniendo una de las bases de toda la fe cristiana. La restauración no borró lo que hizo, pero tampoco lo definió para siempre. Esa tensión entre la gravedad del acto y la posibilidad de una vida distinta después es exactamente el punto que este video busca dejar claro. Vale la pena preguntarse también, ¿qué hace que alguien llegue a ese punto de traicionar un pacto que alguna vez juró proteger? Rara vez es una decisión que aparece de la nada. Casi siempre hay un proceso previo de descuido, pequeñas mentiras que se normalizan, límites que se van corriendo poco a poco, conversaciones honestas que se evitan por comodidad. La infidelidad, vista así, no es solo un evento puntual, sino el resultado final de una serie de decisiones más pequeñas que nadie se detuvo a corregir a tiempo. Por eso las Escrituras insisten tanto en cuidar lo pequeño, en ser fiel en lo poco, porque ahí es donde realmente se construye o se destruye el carácter de una persona. Entonces, ¿qué dice Dios sobre los infieles? No los ve como héroes incomprendidos. Los ve como almas en peligro, atrapadas en la ilusión de la gratificación instantánea, destruyendo lo más valioso que se nos ha dado, la capacidad de ser leales cuando nadie nos está mirando. Y al mismo tiempo, los ve como almas capaces de volver, de reconocer el error y de reconstruir. Si están dispuestas a pagar el precio real del arrepentimiento, que no es solo pedir perdón, sino cambiar de dirección por completo. La próxima vez que se piense que un engaño no tiene consecuencias, o que se intente justificar la traición bajo la excusa de la libertad, vale la pena recordar que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queramos sin importar a quién destruyamos, sino en tener la fuerza de honrar nuestra palabra hasta el final, incluso cuando nadie más lo estaría notando. Si este análisis te hizo reflexionar, déjame tu opinión en los comentarios.